¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto Uno, un clásico a esta hora en este canal de la República Argentina, para que estés bien informado y para clarificar la información frente a tanta desinformación que anda aún en la República Argentina, Y a partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag Guerra de Espías. Esta mañana rompió el silencio en Mañana Silvestre, en Radio 10, el ex espía Alan Bogado. Mire, las cosas que empiezan a salir, las cajas de Pandora que comienzan a destaparse en la Argentina de hoy, de lo que ha significado el macrismo en los últimos años, también para la democracia, lo que significó el macrismo y lo que los servicios de inteligencia en la época macrista han hecho. Colonizaron el Poder Judicial, se metieron en la vida privada de muchas personas, persiguieron. Y todo esto referido también a la causa que se ha reavivado con el excelente documental de Netflix sobre la muerte de Nisman, que tira abajo esa hipótesis absurda instalada por el PRO, por Cambiemos, del asesinato del fiscal Nisman. La serie de Netflix demuele el argumento del asesinato y muestra cómo los servicios de inteligencia, cómo el PRO, cómo Laura Alonso, cómo Patricia Bullrich armaron la hipótesis del asesinato para utilizarlo políticamente contra el gobierno de la expresidenta Cristina Kirchner. Y fíjese cómo en esto también mintió Nisman. Nisman, que había basado su denuncia sobre el memorándum con Irán en, según Nisman, que el gobierno argentino había pedido la caída de los alertas rojos. 2 días después de haber presentado la denuncia, eso se le cayó, se le derrumbó como un castillo de naipes a Nisman, porque salió noble a decir: eso no fue verdad, nunca el gobierno argentino pidió eso. Y cómo otro elemento que Nisman utilizó lo ponía a este supuesto espía acá, Alan Bogado, como un elemento indispensable en la denuncia contra el gobierno anterior. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué no sabía Nisman e igual lo utilizó? Que Alan Bogado, desde noviembre del 2014, no era más servicio de inteligencia, no era más agente orgánico de la ex-CIDE. Otra mentira de Alberto Nisman. Y hoy, en una extensa nota que le hicimos en Mañana Silvestre en Radio 10, Alan Bogado contó todo sobre cómo los servicios de inteligencia lo operaban a Nisman, cómo Jaime Estiuso lo operaba y lo manipulaba a Nisman. Las últimas horas de Nisman y las conversaciones que mantiene, ¿con quién? Con otro espía, Massino, que trabajaba con Estiuso, con Laura Alonso, con Patricia Bullrich. Y dice hoy Alan Bogado que hay que reconstruir los llamados de las últimas horas de Nisman para encontrar por qué Nisman se suicidó. Para Alan Bogado, Nisman se suicidó inducido por los servicios de inteligencia, que lo usaron y lo abandonaron y lo dejaron en soledad, porque habían cumplido con su propósito de armar la denuncia contra la expresidenta. Esto es lo que se vivió también en la Argentina de Macri. Cómo los servicios de inteligencia operaron. Anoche nos contaba Juana Morín sobre las cosas que está encontrando la interventora Cristina Camaño en la AFI. Los agentes que nombró a Rivas.
los autos que utilizaban, las cuentas impagas y el desbande de los servicios de inteligencia. Eso también es lo que refleja Alan Bogado en esta nota exclusiva que enseguidita vamos a repasar y que hoy vamos a estar ampliamente comentando este tema, Nisman, otra vez cómo sale todo esto del documental de Netflix y hoy lo revelador de Alan Bogado contando cosas que hasta este momento se desconocían. Enseguidita lo vamos a sumar a Tuni Coleman. Está nuestro compañero Gabriel Morini y Juana Morín y con ellos para clarificar y para de una vez por todas terminar con las mentiras del caso Nisman. Pero antes, lo que adelantaban en el diario, noticia de último momento, aumento también para estatales. Fernando Alonso, buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Sí, se conocen los datos de cómo va a ser el aumento para los empleados estatales. Sabíamos que lo iba a disponer el gobierno de la misma manera que el incremento para el sector privado. Tiene los mismos valores, 3.000 y 4.000 pesos, pero con algunas particularidades. Primero, va a tener un tope, va a ser hasta salarios de 60.000 pesos brutos, lo cual significa una cifra neta de 49.800 pesos. Pero estos salarios al 31 de diciembre, es decir, los empleados públicos van a tener en enero un incremento, la totalidad de los empleados, de 5%, que está en el marco de las paritarias ya acordadas, y a partir de ahí se establece el límite de 60.000 pesos para percibir este aumento salarial. Recordamos, es aumento salarial, no es bono, es aumento salarial y esto implica que le corresponde todos los descuentos de ley. Los 3.000 pesos van a ser a partir del 1 de febrero, se cobra el 1 de marzo. Y a partir del 1 de marzo sube a 4.000 y se cobra el 1 de abril. A partir de ahí, los meses subsiguientes es de 4.000 pesos hasta que se cierre la negociación paritaria. Esto va a ir a cuenta de esa negociación paritaria. Hay unos 268.000 empleados públicos que están alcanzados por este aumento salarial. Se estima que quedan fuera del incremento unos 110.000 empleados de mayores ingresos. Esto es, a más de 2 de cada 3 empleados públicos le va a tocar el aumento. Es para los empleados públicos de la Administración Central, alcanza al personal civil de las Fuerzas Armadas, alcanza al personal de las Fuerzas Armadas en actividad y quedan excluidos todos los que tienen convenios salariales que están ajustados por inflación. Hay algunos convenios dentro del sector público que tienen la famosa cláusula gatillo, que fueron percibiendo aumentos de acuerdo a la inflación que se iba registrando a lo largo de 2019. Por lo tanto, se considera que tienen los salarios actualizados. Para ese sector no va a haber incrementos. Por ejemplo, los empleados docentes universitarios y algunos otros más. Ahora es muy importante esto, Fernando, porque este aumento a los estatales se suma al aumento de los privados de 4.000 pesos en enero y en febrero y se suma al bono. Bien lo has dicho vos, esto es aumento, no es bono. Como después si querés hacemos un repaso. Tenemos el bono que le dieron a los jubilados en diciembre y en enero. Tenemos de 5.000 pesos. Recordamos, Fernando, para los amigos jubilados, el bono de enero lo van a cobrar el 27 de enero. Los 5.000 pesos lo cobran el 27 de enero. Cobraron también un bono los titulares de la AUH, de la Asignación Universal por Hijo. Ahora, además de esos bonos, está el aumento salarial, 3.000 pesos en enero, 4.000 desde febrero en adelante para todo el sector privado y ahora para el sector público, 3.000 a partir de febrero, 4.000 a partir de marzo para todos los empleados públicos hasta 60.000. Esto se suma, Gustavo, a otras políticas que ha llevado adelante el gobierno en este casi mes de gestión, que mejora el salario del bolsillo de la gente, como es el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos, el congelamiento del precio de los combustibles, la política de frenar aumento de precios en los medicamentos, el plan remediar para un sector de los jubilados, todo para salario indirecto. Esto es encender la economía, esto es poner plata en el bolsillo de la gente, aunque después muchos sectores periodísticos y de la oposición lo quieren tergiversar,
pero esto es poner guita en el bolsillo de la gente para poner en marcha nuevamente la rueda de la economía, que es fundamental, ¿no? Y además, todos estos incrementos de ingresos de las familias está acompañado con, primero, una política muy fuerte de reconstrucción de las pymes vía apoyo para superar la mochila fiscal que vienen arrastrando. Hay un plan de facilidad de pago de la deuda fiscal muy generoso, con muchos meses previo, Sí. muchos meses de gracia, Claro. con muchas cuotas para realizar, así que hay un plan muy bueno Bien. para las pymes y hay ahora una decisión de Muy administrar bien. todo el comercio exterior, con lo cual van a proteger la industria. Gracias Fernando. Enseguida va a estar esta noche aquí con nosotros la secretaria de Comercio Interior, Claudia Español, para hablar todo sobre el tema precios cuidados. Y también el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, que esta tarde en San Fernando, junto al presidente Alberto Fernández, han lanzado el plan Argentina Hace para llevar sobre el tema retenciones y toda esta medida de la economía con el titular de Ecolatina, el economista jefe de Ecolatina, Matías Ragenerman, con él enseguidita. Pero vamos a el tema de la guerra de espías. Los sótanos de la democracia, la luz está llegando por fin a los sótanos de la democracia. Y la podredumbre de los servicios de inteligencia del macrismo de estos años está saltando para todos lados. Hoy hablábamos con Alan Bogado. Entre otras cosas, ¿sabe qué reveló Alan Bogado? Una vez más, la operatoria del macrismo con el poder judicial. ¿Qué era? Lo apretaron a él. Le dieron un guión, como le dieron a Fariña, desde el mismo servidor de mail de un servicio de inteligencia, para coachearlo, para que denuncie a la expresidenta Cristina Kirchner y revela que fue en la presidencia de la Nación, a través de Fernando de Andrés, y en otra oportunidad se también había en esto sumado al propio Marcos Peña. Alan Bogado, la primera parte, así cuenta cómo lo coachearon en la presidencia de la Nación de Macri. A mí me guían dentro del gobierno que pasó de lo que yo tenía que decir. ¿Cómo es eso? A mí me guionaron Lo guionaron. ¿Quién lo guionó? el gobierno de Macri. ¿Y quién lo Siempre. guionó? ¿Puede decir el nombre de la persona que lo guionó a usted? Los abogados míos se habían juntado con 2 personas del gobierno. ¿Pero de qué sector del gobierno? Presidencia. ¿De presidencia? ¿Pero no puede decir qué jerarquía tenían, qué nombre tenían? Secretario general. ¿Fernando de Andrés? Sí. Los abogados suyos se juntaron con Fernando de Andrés y Fernando de Andrés les dio letra para lo que usted tenía que declarar en contra del gobierno anterior. Así es. ¿Y por qué aceptaron los abogados suyos eso? Porque me vinieron a hablar conmigo o iba preso hacia esto. Van a ver que el mismo mail es de varios testigos reservados. ¿Como a Fariña, por ejemplo? Sí. El turista. Bueno, ahí cuenta. Los abogados míos se reunieron con 2 personas del gobierno. Uno, Fernando Andrés, y otro era Marcos Peña. Y aquí empieza a jugar, y hoy mientras hacía la nota en Mañana Silvestre en Radio 10, recordaba lo que Juana Morín ya contó aquí, el famoso mail con el que guionaron a Fariña. Toda la operatoria amada desde el macrismo con la justicia. Juan, una línea sobre esto. Así Se es, repite el mismo modus operandi. Bueno, totalmente. Tendrá que aportar de todas maneras, Bogado, las pruebas, los mails, obviamente que corroboran su testimonio. Si lo que dice Bogado es cierto, ya es de una gravedad institucional realmente inusitada, porque es lo que decíamos recién, cómo el macrismo utilizó estos sótanos de la democracia a través de fondos reservados, miles de millones de pesos para perseguir opositores, para bueno, perseguir él, disculpame judicialmente. un minuto, él hoy adelantó que pidió declarar en el juicio oral y público, porque no lo habían llamado a declarar. Entonces va a ser muy importante la presencia de él en el juicio oral y público, y ya lo sumo a Gabriel, está demorado este juicio oral y público, ¿no, Gabriel? Buenas noches. Buenas noches, sí, claro, la causa memorándum no tiene ninguna intención de ser llevada a juicio
oral y público. Esto en relación a las autoridades judiciales, ¿no? Todo el mundo sabe que es una cuestión política y quizás sea antecedido por la declaración de Ronald Noble, Claro. que es lo que ha pedido el actual procurador del Tesoro, Carlos Zanini, en un escrito presentado ante el tribunal, que es que declare no solo Ronald Noble, sino Joel Solier, el consejero jurídico, el que responde una carta de Héctor Timerman allá por abril de 2013, en la cual deja claramente explicitado que bajo el análisis de Interpol no había ningún riesgo ni posibilidad de caída de las alertas rojas, con lo cual hipótesis 1 se cae. Bien, ahora volvamos entonces a este mail que lo habían utilizado para coachearlo a Fariña, el mismo modus operandi desde el gobierno de Macri para coachearlo abogado que declaré contra la expresidenta. El turista @protonmail era la dirección. ¿Te acordás, Gato? Que nosotros Sí. mostrábamos incluso en exclusiva acá Minuto Ahí 1. está. Estos eran los mails que, por ejemplo, le llegaban, según la defensa de Leonardo Fariña, al arrepentido Estrella para coachearlo en cuestiones de obra pública. ¿Te acordás que de golpe Leonardo Fariña se acuerda que sabía un montón de cuestiones ligadas a la obra pública que nada tenían que ver o que por lo menos no había expresado Ahora, fíjate vos, el turista, el mismo mail para coacharlo a Fariña, Alan Bogado dice hoy, me mandaban desde el turista. La misma central de inteligencia, ¿no? Yo insisto, si se confirma lo que dice Bogado y aprueba las pruebas en juicio oral, aunque él mismo dice el juicio oral para mí no arranca nunca, acá Gaby también ratifica, digamos, que no hay demasiadas ganas en Comodoro Pi de que esto comience, realmente sería la institucionalización de los sótanos de la democracia directamente. Estamos hablando de un aparato judicial o un aparato de inteligencia, mejor dicho, a disposición del gobierno de turno, más particularmente a disposición de un partido político, para perseguir y encarcelar gente. Hay gente que perdió la libertad justamente por este tipo de cuestiones. Vamos a la segunda parte de Alan Bogado esta mañana en exclusivo, rompió el silencio, revelador sobre muchos aspectos de los servicios de inteligencia y cómo lo operaban y lo manejaban a Alberto Nisman. Esto dice. ¿Usted cree que Nisman era un hombre muy manejable? Manipulable. ¿Manipulable? Creo que sí. Sí. Si no, me hubiera llamado tanto a Fius. ¿Y puede haber sido inducido al suicidio por parte de los servicios de inteligencia? Sí. Y le digo por mi persona. Los servicios son tienen un poder que te pueden llevar a eso. ¿A usted lo presionan? A mí me presionaron muchísimo. Ahí dice totalmente, claramente, los servicios de inteligencia pueden haber llevado o inducido, lo nombra Estiuso, al suicidio de Alberto Nisman. Lo sumamos a Tuni Coleman, que está en el móvil de Minuto 1. ¿Cómo te va, Tuni? Buenas noches. Hola, Gato. Hola a todos. ¿Cómo van? Bien, bueno, vos en su momento, cuando hablamos la semana pasada con vos, decías que lo de Bogado contando ya en el documental de Netflix hacía caer todo la trama del memorándum. Más lo que agrega esta mañana es explosivo realmente. Sin duda. A ver si explicamos un poquito de qué estamos hablando. En la denuncia de Alberto Nisman, Bogado juega un papel muy importante porque aparece como un espía que supuestamente hablaba con Cristina en la Casa Rosada, que negociaba con los iraníes en Zúrich y en Nueva York. Todo eso en realidad era falso. Todo lo que Alan Bogado hacía era ser un infiltrado en la comunidad chiita de la Argentina y alardear de que él de que estuvo en Zúrich, de que estuvo en Nueva York, que hablaba con Cristina. Todo era falso para ganarse la confianza. Hoy, Tuni, nos contó cómo él se había infiltrado en la comunidad iraní y cómo él, el servicio que él cumplía era ser infiltrado en la comunidad iraní, ¿no? Claro, todo sobre la base de falsedades, porque nunca salió del país, como demostró Migraciones, ni nunca entró a la Casa Rosada. Pero lo concreto es que Estiuso le da las escuchas a Nisman y le da a Bogado, dice, y mirá este espía, cómo
cómo iba a Suiza, cómo iba a Estados Unidos a negociar con los iraníes y hablaba con Cristina. O sea, que lo pone a Estiuso en un lugar central, pese a que él había dicho un mes antes, ante la justicia, había denunciado a Bogado de que era un trucho. Bueno, justamente es lo que él cuenta esta mañana, que le mienten a Nisman, que esa parte que vos muy bien estás contando, no se la dijeron a Nisman, y que ahí es donde lo usan a Nisman, Estiuso y los otros servicios de inteligencia para direccionarlo en la denuncia contra la expresidenta, ¿no? Exactamente. Dicen, mirá, este espía, cómo a través de este espía Cristina arregló la impunidad de los iraníes, y era toda una mentira que Estiuso sabía que era mentira. Mirá, si te parece bien... le da elementos falsos para hacer la denuncia y después no le atiende el teléfono. Ahí, si te parece bien, escuchamos esta parte, lo que dice. Lo que dice Nisman, la denuncia de Nisman, para mi grupo de trabajo no existía, yo no estaba, no era así. Si ustedes ven el documental, el 22 o 20 de noviembre del 2015, Estiuso me denuncia como un falso espía, que ya no existía para la CIDE. Justamente días antes de que Nisman haga esa gran denuncia mediática, porque la verdad que fue mediática, no jurídica, y nadie le dice a Nisman, mirá que ahí tenés un gran problema. La verdad que no me pongo en la cabeza de Nisman, pero lo que sí veo después de mucho tiempo y de lo que hemos vivido, que alguien o algo, es decir, no creo que un solo hombre haya perpetrado dentro de su cabeza hacer una denuncia tan grave por algo que se caía en 3 días. Bueno, ahí él se confunde porque lo que dice Tuni, la denuncia la hace Estiuso contra Bogado el 22 de noviembre del 2014. Después la justicia lo va a sobreseer a Bogado. Sí, suponiendo Sí. que efectivamente Sí, efectivamente. Lo sobreselló, y además hay un acta notarial donde Bogado entrega un celular, el celular con el que él operaba en la CIDE. O sea, eso está en manos del juez Julián Ercolini. Un acta notarial, el celular con que él operaba en la CIDE. Entonces, él lo que dice es, a mí me denunciaban por trucho de que yo era un espía, que no era espía, pero yo tengo las pruebas de que sí era espía. Y después le dieron a Nisman una historieta de que yo viajaba por el mundo arreglando con los iraníes, era falso, eso se iba a caer en 3 días. Claro. ¿Gabriel? No, para seguir un poco la cronología de lo que explicaba Tuni. Estiuso denuncia a Bogado, con quien supuestamente trabajaba, según el propio Bogado dice en el documental, lo denuncia, lo incluye en la denuncia, pero no revela su nombre. Es decir, cuando se hace pública la denuncia, que el miércoles 15 de enero, se reserva el nombre clave de Alan, que era el nombre de Bogado, porque era espía de la CIDE. Aún así pasan los días, llega la desmentida de Noble, pero si ustedes recuerdan cuál había sido la tapa del diario La Nación, que contenía el último tramo de lo que se conocía como lo más exclusivo de la denuncia de Nisman, vinculaba a un supuesto agente camporista, que era la referencia a Bogado y su cercanía supuesta con Cristina Kirchner, que era la cercanía que Nisman había obtenido de parte de las escuchas, donde aparece dándose dique de que había estado en Casa Rosada, de que conocía el estado de salud de la expresidenta, y un par de datos más que solamente seducían a Khalil, que era con su interlocutor en ese momento. Bueno, ¿qué pasó?
en esas 24, 48 horas, cuando aparentemente Nisman vuelve a intentar contactar con Estiuso, precisamente para confirmar si es verdad o no que este agente era el eje de la trama, que era lo que Nisman se reservaba como el punto más alto de su propia denuncia. Ahora, él lo que dice, para Tuni, Gabriel, Juan, lo que él dice hoy, cuando yo le pregunto por qué Estiuso no le atiende el teléfono, me dice, no se equivoque. Estiuso hablaba vía Massino con Nisman. Bueno, esa es una secuencia que está en la causa. Por eso, y él dice hoy, reconstruyan los llamados de los últimos días, donde la mete a Laura Alonso, a Patricia Bullrich, Massino, reconstruyan, la justicia tiene que reconstruir los llamados de los últimos días para encontrar el porqué del suicidio de Nisman. ¿Tuni? Yo personalmente tengo que estudiar bien los llamados. Hay una secuencia formulada en el procesamiento a Lagomarsino, minuto a minuto de todos los llamados. Claro. Tengo que estudiarlo. No creo que eso haya ocurrido. Creo que Estiuso no quiso atender a Según a Bogado, Nisman. Massino hablaba por Estiuso. Claro, eso es cierto. Bueno, pero por eso tengo que estudiarme la secuencia de las llamadas, pero no es lo que me parece, pero no importa. Lo concreto es que de alguna manera Nisman quedó solo ese sábado, que se queda totalmente solo porque no... le habían prometido, yo hablé con Nisman, por eso te digo, voy a tener más pruebas, voy a tener más elementos, y la verdad que no le dieron absolutamente más nada y se fue cayendo todo. Otra cosa que dice hoy Bogado, ¿por qué la justicia, no sé si les pregunto acá a Gabriel, a Tuni, Juan, si lo hizo, ¿por qué la justicia no investiga quién habla con Nisman cuando Nisman está en Europa y Nisman regresa en forma urgente? ¿Quién lo llama? ¿Por qué le piden que vuelva urgente a la Argentina para presentar en ese momento la denuncia? Es un dato. Es un dato. Él cuando se va de acá, no sé si Juan y Gabriel están de acuerdo, cuando se va de acá el 28 de diciembre de 2014, sabía al que iba a viaje volver. de 15 años de su hija, ya tenía el pasaje de vuelta. Él ya sabía que volvía. Y para mí, ahí lo que ocurre, pero Gabriel y Juan tendrán su opinión, lo habían echado a Estiuso, habían intervenido la AFI y seguramente le dijeron a Nisman, Estiuso o alguien le dijo, si los echaron a estos, te van a echar a vos también, ya lo echaron a Marijuán de la ANSES también, por lo tanto te van a echar, prepárate para que te echen. Y él decide volver antes de que vuelva de las vacaciones Alejandra Gils Carbó el 15 y creo que hace la denuncia antes del 15 porque pensaba que el 15 lo echaban. Claro, y de hecho tenía pasaje de regreso y él creía que presentaba la denuncia y volvía. Y hace un contacto mientras estaba en Europa con Laura Alonso, en el cual le muestra, mirá, estoy de vacaciones, y le muestra una serie de fotos. Eso está acreditado. Y además como un intento de hacer base, porque recuerdan ustedes que una de las primeras reuniones que tiene Nisman antes de presentar todo el resto de la denuncia es con la propia Laura Alonso, y eso ya está acreditado en estos términos. De manera que lo que hace Nisman cuando vuelve es hacer base con cierto sector del PRO, presenta la denuncia y tiene la intención de regresar. Lo que no se entera nunca es que la reunión en el Congreso había sido suspendida. A ver, les digo, los invito a escuchar la parte de Bogado cuando habla sobre Estiuso. Esto decía. Antonio Estiuso para mí no era una persona hábil en la inteligencia. Para mí, siempre lo pensé y lo voy a seguir pensando. Era una persona que era un informático. Una situación muy importante donde el fiscal Nisman quedó fuera de juego. Porque aparte le mintió. Yo en la causa donde él y el grupo de la AFI dicen, no, este no es un espía, nunca le informaron al fiscal. ¿Y usted cree que lo usaron? ¿Que lo usaron a Nisman? Sí, lo usaron. ¿Lo usó Estiuso?
Sí. ¿Y qué, Entra como la una denuncia. cuestión de venganza contra la entonces presidenta? Sí, seguramente. Seguramente. Esto es lo que fuerte lo que dice. Lo dejaron fuera de juego a Nisman. Se quedó sin cartas Nisman, nos dijo esta mañana. Lo usaron. Estiuso. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente con esa mirada, porque lo mandan a hacer la denuncia con escuchas que no decían nada, de personas que no tenían poder en el Poder Ejecutivo, Esteche, Delía, Khalil, todos ellos no tenían poder en el Poder Ejecutivo. Le meten de por medio como gran articulador justamente a Alan Bogado, que ni siquiera había estado nunca con los iraníes, ni había entrado nunca a la Casa Rosada. O sea, le venden todo eso y encima él estaba hostigado por su expareja, por Arroyo Salgado, sus hijas no le atendieron el teléfono los últimos días, o sea, el PRO lo presionaba para ir al Congreso. Tenía un cuadro ese domingo, un cuadro de situación. Noble había dicho, claro, es falso el viernes, lo que dice. Exacto, ya está. Esto que dice hoy Bogado, lo dejaron sin cartas, se quedó sin cartas Nisman. Esto, a su vez, inducido por los servicios al suicidio, cierra la historia completa, ¿no, Gabriel? La denuncia de Nisman, a quien más perjudicaba era Nisman. O sea, la denuncia al que más iba a terminar perjudicando con un agente falso, con tipos que hablaban, pero hablaban después de haber leído en el diario las cosas que pasaban, con ningún elemento porque las alertas rojas estaban caídas, no estaban caídas, y Noble, que es republicano, claro, lo estaba desmintiendo públicamente frente a todo el mundo. Y hay un último agregado que me parece importante y fue el fallo de Cámara que ratificó la decisión de Rafecas. Los camaristas dicen, ojo, que están editadas partes de los escuchas y que están yuxtapuestas de una manera tal que parece que están diciendo algo que en realidad en toda la secuencia no están diciendo. Con lo cual las escuchas también, la cronología de las escuchas era mentira. Sí, da la impresión Tal que cual. desde lo profesional de alguna manera Nisman se termina viendo acorralado y termina de alguna manera diciendo, uy, ¿dónde me metí? Porque daba la impresión que todos los frentes que él había abierto en las pocas entrevistas que había brindado o en los anticipos que iba dando, se iban cayendo lentamente, como decía recién Gaby recién. Es impresionante, no sé si lo escuchaste, vamos a escucharlo de nuevo, la primera parte, cuando Bogado dice cómo lo coachearon y de dónde salía el coacheo y quiénes. Vamos a escucharlo de nuevo esa parte. A mí me guían dentro del gobierno que pasó de lo que yo tenía que decir. ¿Cómo es eso? A mí me guionaron Lo guionaron. ¿Quién lo guionó? el gobierno de Macri. ¿Y quién lo guionó? ¿Puede decir el nombre de la persona que lo guionó a usted? Los abogados míos se habían juntado con 2 personas del gobierno. ¿Pero de qué sector del gobierno? Presidencia. ¿De presidencia? ¿Pero no puede decir qué jerarquía tenían, qué nombre tenían? Secretario general. ¿Fernando de Andrés? Sí. Los abogados suyos se juntaron con Fernando de Andrés y Fernando de Andrés les dio letra para lo que usted tenía que declarar en contra del gobierno anterior. Así es. ¿Y por qué aceptaron los abogados suyos eso? Porque me vinieron a hablar conmigo o iba preso hacia esto. Van a ver que el mismo mail es de varios testigos reservados. ¿Como a Fariña, por ejemplo? Sí, el turista. Esto es revelador, esto es lo demoledor. Porque aparte, a lo que él dice, el nombre de Fernando de Andrés, la otra persona, vos decías, Juan, era Marcos Peña. Era Marcos Peña, sí. Bueno, él es lo que dice Bogado. Está bien, pero es lo que dice Bogado, está en palabras de Bogado. Ahora, esto es lo revelador, y cuando salen desde el mismo mail que habían coacheado a Fariña. Acá es donde se desnuda el... Abogados entraron a Olivos, así que tiene que estar el registro de la gente que entró a la Quinta de Olivos. En su momento el macrismo se negó a entregar a las distintas ONGs que hacen control ciudadano, es decir, que controlan que haya acceso a la información pública, se negó a entregar los registros de ingreso y egreso de la Quinta de Olivos, no así de la Casa Rosada. Se habían negado en un primer momento y después los terminaron entregando. Ahora, yo tengo una pregunta para Tuni, sobre todo memorioso. Bogado no fue preso, ¿no? No. Fueron no. todos, o A sea, ver, para un que ex la agente gente de inteligencia entienda... no fue preso y, bueno, el resto sí. Que era clave en la trama, además. Y bueno, pero que cumplió con el le coacheo. otorga Ahí algo está. de verosimilitud Claro. a esta versión, ¿no? Total.
Le otorga algo de verosimilitud. Gustavo, para que se entienda un poco la secuencia. Entonces, Nisman hace la denuncia con los elementos truchos. La denuncia es pateada por el juez Daniel Rafecas, que dice acá no hay ningún delito, todo esto es una truchada. Y la causa queda así. Gabriel conoce mucho más que yo de esa parte, pero después la reavivan con el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, es tan grave lo que ocurrió que meten preso en esta causa a Carlos Zanini, a Esteche, a Delía, a Khalil. Bueno, entonces, efectivamente, como pregunta Gabriel, ¿y cómo es que no meten preso al supuesto gran armador del memorándum? Ahí está. Alan Bogado. Ahí está. Y entonces lo que hacen es que le cambian su libertad a cambio de que él diga lo siguiente: que el gobierno de Cristina le vendía tecnología nuclear a Irán a través de empresas uruguayas que se conectaban vía Venezuela con Irán y le entregaba tecnología nuclear y material nuclear, y que en eso estaba involucrada no solo Cristina, sino el titular de la CONEA, es decir, de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Un delirio todo, Bueno, pero que no ese se ahí puede cierra, creer. como bien Pero decía eso es Miguel lo que le Mauricio. dijeron que diga. Claro. Ahí cierra el coacheo que le había preparado el gobierno. ¿Y no a era través de similar, este mail. ¿no era similar a una publicación de la revista Beilla, eso también? ¿Venía como algo similar? Todo eso era parte de este armado de que lo que había detrás era un negocio nuclear, Claro. que yo hablé cuando esto apareció en su momento con la gente de la CONEA. En el tema nuclear vos no podés mover nada, porque está todo súper observado. Todo esto se demostró falso y es cierto que lo coachearon para que diga eso. Y como dice Gabriel, logró estar en libertad porque aceptó este trato. Ahí está. Cerra todo. La teoría era que Argentina tenía un método láser para enriquecer uranio. Una cosa realmente delirante. Imagínate que Delirio. el grado de delirio que ningún medio se hizo Nada, demasiado eco bueno. de eso tampoco. Delirio. Tuni, gracias como siempre, pero es muy importante, digo, cómo se empieza a conocer la verdad, cómo todo se empieza a caer y cómo esta guerra de espías está destapando toda la podredumbre de estos años, ¿no? Y lo que todavía... Lamentablemente la política metió la mano en todo esto, Claro. en la investigación del atentado contra la AMIA, en lo del memorándum, en la muerte de Nisman, y no ha ocurrido acá solamente. Lo mismo hemos visto en Brasil, Sí, como sí. lo han sacado a Dilma y han evitado la Total. candidatura de Lula. O Sí, sea, acá hay una política que es utilizar la justicia para la política. Abrazo grande, Tuni, como siempre, muchas gracias por ayudarnos Abrazo. a clarificar, gracias. Gabriel, y por eso no va a juicio oral, porque no tienen elemento. En un juicio oral se les cae todo a pedazos. Es que técnicamente está elevada la causa. Ahora, el tribunal lo que tiene que hacer es ponerle la fecha y empezar, porque todo te indica que eso es lo único que queda. Y lo tienen que convocar a Noble y lo tienen que convocar a abogado para que declare. Pueden no hacerlo antes como parte de lo que es la instrucción preliminar, o sea, se llama instrucción, digamos, agregada, que es antes de iniciar el juicio, como si el tribunal ahora se pusiera a investigar lo que no hizo Bonadío. Bonadío, exprofeso, no hizo la convocatoria Noble, porque esto no es obviamente un pedido nuevo, sino que lo pidieron todas las defensas desde un comienzo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Y probablemente en la instrucción suplementaria el tribunal convoque a Noble, precisamente porque la declaración de Noble, sumado a otros elementos, podrían llegar a declarar o hacer desertar al Ministerio Público Fiscal respecto a esta acusación. Hoy también lo nombra abogado, dice, ¿por qué no se preguntan por qué el juez Bonadío nunca lo llamó a declarar a este juez, ¿cómo eres? ¿Irina? Héctor Irimia. Irimia. ¿Por qué no se preguntan por qué Bonadío no lo llamó a Irimia? ¿Qué papel jugó Irimia ahí? Bueno, Irimia estaba como parte de las escuchas y teóricamente era
Irimia hay que remontarse a la época del atentado para muchas cuestiones. Irimia era mencionado en el entorno de ciertos, digamos, cercanías con servicios de inteligencia. Ahora bien, lo hacían aparecer a Héctor Irimia como parte de todo este entramado, ligado a abogado, ligado a algunas otras llamadas con algunos de los implicados, y que algún rol tenía, con lo cual no quedaba muy claro tampoco en la denuncia cuál había sido el rol. Pero obviamente la instrucción es no defectuosa, es desastrosa desde el punto de vista de llevar adelante, obviamente forzado, y recordemos que fue la Cámara Federal la que tuvo que sacarle el rótulo de traición a la patria, porque si no esto estaba elevado a juicio como traición a la patria. Gracias, Gabriel, gracias como siempre por tu aporte. Muy bien, nos vamos a San Fernando. Hace instante el presidente Alberto Fernández con el ministro, con Catopodis, que enseguida va a estar acá, y con la titular de AISA, Malena Galmarini, presentaron el programa Argentina Hace. Nicolás Munafó está allí. Buenas noches, Nicolás. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Así es, un programa muy importante en el que el gobierno piensa invertir unos 89.000 casi millones de pesos, lo decía Alberto Fernández, y crear 20.000 puestos de trabajo, que tiene también una cuestión de género ahí. Obviamente que también las mujeres en la época del macrismo han sido muy golpeadas en su bolsillo y la falta de trabajo. Una de las ramas importantes va a ser extender la red de agua. Estamos, como decías, junto a Malena Galmarini, la presidenta de AISA, también está Juan Andriotti, el intendente de San Fernando. Bueno, importante, ¿no?, extender la red de agua, pero sobre todo generar trabajo, que es muy importante para este momento que vive la Argentina. Sí, la verdad que es un plan muy ambicioso. Yo estoy muy contenta de formar parte, porque tiene varias aristas. Esto que vos bien decías, generar trabajo, terminar obras que son esenciales para la calidad de vida de nuestros compatriotas, y además no les obliga la perspectiva de género, ¿no? Esto de darle igualdad de oportunidades tanto a mujeres como a varones. Vos sabés que este último tiempo las mujeres hemos sido muy golpeadas por las políticas del macrismo. Las mujeres son las más pobres entre las pobres, son aquellas que tienen menos posibilidad de encontrar trabajo. El trabajo, si lo encuentran, es en las peores condiciones. Seguimos cargando con la crianza y con el trabajo doméstico, cobramos menos por igual trabajo. Por lo tanto, creo que hoy, más allá del tema puntual, creo que es después de la creación del Ministerio de las Mujeres, de los géneros y la diversidad, el segundo punto de inflexión para hacer historia, que el presidente Alberto Fernández, que el ministro Catopodis haya incluido la perspectiva de género en las políticas públicas. Hay otra manera de gestionar el Estado, hay una manera feminista, hay una manera que es mirando e incluyendo a quienes somos la mitad de la fuerza productiva del país, es decir, las mujeres. Gustavo, te escucha Malena Galmarini. Hola Malena, ¿Cómo estás, buenas noches. Gustavo? ¿Qué tal? Buenas noches. Felicitaciones. Buenas noches. Felicitaciones por el nombramiento, Gracias. que no habíamos tenido la oportunidad de hablar. Y también Muchas en gracias. esto mintió mucho el macrismo. ¿Cómo encontraste a AISA? Sí, mintió mucho y encontré la empresa como encontramos el país. Quebrado, desarticulado, con sus trabajadores desestimados, ¿no? Pero independientemente de esto, la empresa es una gran empresa, sus trabajadoras y trabajadores tienen muchas ganas de hacer cosas, están muy capacitados, así que yo sé que junto a Alberto, junto a Gabriel Catopodis, la vamos a sacar adelante. Lo más importante fue que pusieron el lomo, tanto las trabajadoras y trabajadores como sus representantes, y que entonces, a pesar de que la empresa está con un déficit enorme, enorme, porque la mirada no era hacia la gente, sino hacia los negocios, Claro. ¿no? Consultorías externas, sueldos enormes, indemnizaciones millonarias. Bueno, a pesar de esto, sus trabajadoras y sus trabajadores, el sindicato, pusieron el lomo todo este tiempo, así que yo sé que vamos a salir adelante, y la manera de salir adelante es reactivando las obras que están paralizadas y haciendo aquellas que hay que hacer, extendiendo la red de agua, extendiendo la red de cloacas, mejorando el servicio que ya está en funcionamiento. Esto es lo que hay que hacer, porque es una manera de llevar vida a nuestros barrios. Malena, yo te preguntaba si el macrismo también había mentido, porque te acordás que la gobernadora María Eugenia Vidal dijo, bueno, hay pobreza en la Argentina, pero tienen cloacas, tienen mucho más cloacas que no hizo el gobierno anterior.
No, esto no es así, en realidad casi no se movió, de hecho bajaron a más de la mitad las obras respecto de lo que se hacía en el gobierno anterior al de Macri, en el de Cristina y en el de Néstor Kirchner. Además las obras estaban paralizadas y por otro lado eran grandes obras que por supuesto son necesarias, pero que le iban a llegar recién en el 2048, de sostener la inversión como se venía haciendo a nuestras vecinas y a nuestros vecinos. Por eso lo que hicimos fue cambiar la mirada, una mirada con corazón, una mirada con sensibilidad, una mirada entendiendo que el agua es el primer alimento básico para nuestros pibes y nuestras pibas, para nuestras abuelas y abuelos, para todos. El agua es vida, Claro. el 80% del cuerpo es agua y entonces necesitamos que esa agua sea segura, es la manera también de bajar el presupuesto en atención de salud. Total. Vos sabés que, Gustavo, la Organización Mundial de la Salud dice que por cada dólar que se invierte en agua y cloacas, se ahorran $7 en atención de la salud. Esto es decir, bajar la cantidad de enfermedades, bajar la mortalidad infantil, bajar las enfermedades de las mujeres embarazadas, de nuestros ancianos. Esto es hacer agua y cloacas. Muchas veces pareciera que como no se ven porque van por abajo de la tierra, no son importantes. Claro. Y cuando me llamó el ministro Catopodis para decirme que tenían esta idea, me pareció mucho más importante porque la van a hacer los propios vecinos para sus barrios. Entonces juntamos salud, cuidado del medio ambiente, trabajo para todas y para todos, y esa es la manera que nosotros creemos en que vamos a reconstruir a la Argentina. Y esto no lo podemos hacer solos, y por eso está Juan Andreotti, el intendente de San Fernando acá, que tienen vienen haciendo una gestión formidable y que hoy acordamos que además el municipio, tanto Juan Andreotti como Federico Achával de Pilar, van a colaborar con financiamiento para llegar lo más rápido posible con el agua a la canilla de las casas de nuestros vecinos, Claro. porque creemos que la manera es darle capilaridad, territorialidad a estas políticas. Bien, le aprovecho y ya que lo tenía el intendente también ahí al lado, le pregunto por qué en San Fernando eligieron para lanzar este programa. Juan, buenas noches. Hola Gustavo, ¿cómo andás? Bien. ¿Por qué San Fernando eligió el presidente hoy para alargar este programa? Sí, bueno, para nosotros es un orgullo que este programa de reactivación, empezando por cada uno de nuestros barrios, se haya elegido San Fernando. Realmente es en consonancia de que el conurbano de la provincia de Buenos Aires, estos 4 años de políticas económicas que han dañado a todos los vecinos, ha influido muchísimo más en cada uno de nuestros barrios. Hoy necesitamos levantar cada uno de nuestros barrios. Argentina, para ponerse de pie, necesita primero que se pongan de pie en nuestros barrios. Por ese trabajo en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, con Malena Naiza, donde pensamos trabajar no solamente la conexión de aquellos vecinos que no se han podido conectar a las cloacas, sino en mejorarle la calidad de vida con veredas, con asfalto. Y realmente eso hace que estas cooperativas, que son de cada uno de los barrios, compren luego en el barrio y también se reactive el comercio. Esto San Fernando lo viene haciendo de manera solitaria, sin el apoyo de la nación y la provincia. Hemos hecho más de 400 cuadras de vereda en estos años y bueno, eso permitió sostener un montón de gente que se estaba cayendo, que en las calles no pedía trabajo. Así que realmente una alegría, agradecerle a Alberto, también a Gabriel por este programa, Malena, que hoy no solamente lanzamos esto, sino firmamos un convenio para el trabajo en conjunto, para aquellas viviendas que todavía no le llegó en la cloaca en San Fernando, le pueda llegar. Bien, muy importante. Gracias, Juan. Malena, un beso grande. Te esperamos un día para que vengas aquí y nos cuentes con más detalles todo, ¿eh? Un saludo. Gracias. Gracias, Gustavo, gracias a vos y gracias a toda la audiencia por permitirnos contarles que Argentina se va a poner de pie con un Estado presente, con corazón, con ganas y que seguramente vamos a salir adelante. Bárbaro, gracias, Malena, un beso, hasta luego. Nicolás, gracias, gracias. Bueno, lo que se pone en marcha es fundamental, cloacas, agua, que la gente pueda abrir una canilla y encuentre agua potable, fundamental. Un programa realmente importante. Bueno, nos acompaña el economista jefe de Ecolatina, Matías Rangerman. ¿Qué tal, Matías? Buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal, Gato? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, antes de ir a un poquito, esta mañana estuvimos hablando con vos sobre por qué son necesarias las retenciones, ¿no?
¿Cómo estás viendo esto? Recién se conoció el decreto por el cual se otorga aumento a los estatales, bono a los jubilados, aumentos a privados. ¿Ayuda a reactivar la economía? Sí, el gobierno está intentando poner plata por ahí en la parte más baja de la pirámide en pos de que se vuelque al consumo. Obviamente son los sectores más necesitados, son los sectores que lamentablemente no pueden ahorrar porque no tienen esa capacidad, entonces toda esa plata que tienen la están volcando al consumo. El gobierno un poco lo que está apostando es a reactivar la economía para de esa manera tener un mejor resultado fiscal, para de esa manera poder salir del ajuste creciendo, no por ahí estancando la economía o no a través de los recortes como por ahí intentaba el gobierno anterior. Y esto que se dio alguna polémica, ¿no? Porque dice, ¿por qué a los jubilados de hasta 20.000 les dan el bono, dejaron a los otros? Esto de darle a la base, también a los empleados del sector privado, a los de la base, ¿qué le da de atractivo o digamos, de importancia para el futuro? El gobierno está en una situación muy compleja, porque tiene cuentas fiscales que cuidar y una situación social también muy difícil, que ya de algún modo no aguanta más. Entonces, en ese marco tiene que hacer el mayor ajuste fiscal posible, porque si no, la negociación de la deuda va a salir mal, pero a la vez tiene que gastar justamente lo mínimo posible. Y bueno, buscando ese fino equilibrio es donde se está intentando posar. La verdad es que, de algún modo, sostener a las clases más bajas muchas veces suele costar menos que sostener a las clases medias. ¿Por qué? Porque las clases medias consumen en dólares. Entonces el gobierno lo que está intentando es, con el menor gasto posible, cuidando las cuentas públicas, poder reactivar la economía. Obviamente que el resultado no está garantizado, hay muchos riesgos en el medio, no es tan simple, pero bueno, por lo menos está cambiando la lógica con la que se atravesó la crisis 2018-2019. ¿Por qué crees y por qué vos defendés la aplicación de retenciones? Bien, bueno, por un lado está la cuestión fiscal, ¿no? Obviamente. Estos 3.000 y 4.000 pesos de algún lado tienen que salir, pueden salir con emisión, el problema que tiene la emisión es que va a la inflación muchas veces, o pueden salir con más impuestos, que es lo que justamente está intentando hacer el gobierno. Porque un poco en la Argentina, ¿no? Siempre se pusieron retenciones a lo largo de la historia. Bueno, el precio de los alimentos se fija en el mercado internacional. Hay un precio de la soja que se fija en Chicago, hay un precio del trigo que se fija en Estados Unidos, un precio del maíz. Nuestro país, por las condiciones naturales que tiene una tierra de excepcional fertilidad. Entonces, muchas veces es más barato producir en la Argentina que producir por ahí en otras partes del mundo. Como la demanda de alimentos va creciendo a lo largo de la historia con la población, bueno, se van poniendo en uso tierras de menor fertilidad. Eso también se refleja en nuestro país. Primero se producía solamente en la zona núcleo de la región pampeana y después otro de lo que llaman las economías regionales se fueron poniendo en marcha. Ahora bien, como el precio de los alimentos es uno solo y los costos de producción son muchos, en las tierras más fértiles, que siempre están adentro de nuestro país, se genera una renta diferencial, se genera una renta que es permanente. ¿Qué pasa? En la industria muchas veces también hay empresas que tienen costos productivos menores porque lograron mejorar o eficientizar el proceso en relación a sus competidores. ¿Qué pasa? Esa renta no es permanente, porque uno entiende que en el mediano plazo las demás empresas, las demás industrias van a poder copiar el método productivo de la industria más eficiente, algo que no se puede en el campo porque la calidad del suelo es irreproducible. Entonces, un poco la disputa es quién se apropia de esa ganancia que tiene la condición excepcional del suelo argentino, sobre todo, obviamente, la región núcleo de la zona pampeana. Es cierto que en otras regiones, a medida que uno se va alejando del centro del país, una medida que uno va al norte, que va más a la Patagonia, la renta se va achicando y muchas veces incluso pasa a ser inversa. Pero bueno, en la gran mayoría de los casos pasa a ser, es una renta muy positiva. Esto, por ejemplo, que fue un hecho que reimplantó Mauricio Macri, digo, frente a lo cual los que hoy salen a protestar no protestaron en ese momento. ¿Vos qué crees? ¿Que hay una cuestión ideológica acá? ¿Que no la están diciendo? A ver, es cierto que la relación del campo con el gobierno de Macri era mejor, pero si uno hace... Sí, es así. De hecho, los ministros de Industria fue de la Sociedad Rural Argentina, ¿no? El propio, primero Ricardo Urayl y después José Luis Echeverri. Pero a lo que yo iba es que si uno hace los cálculos, en septiembre del año pasado estábamos al mismo nivel de retenciones que hoy en día, en donde parece que efectivamente se hubiese puesto un techo al sector productivo, se estuviera golpeando mucho la producción. Eso por un lado. Por el otro lado, el gobierno, hay una cuestión ideológica porque hay muchos sectores urbanos que critican las retenciones. Cuando lo que vienen a hacer las retenciones es bajar el precio de los alimentos. Es una pata más en la lucha contra la inflación. ¿Por qué? Porque el precio internacional suele ser más alto. Entonces el exportador, cuando no tiene retenciones, puede subir el precio en el mercado local o vender afuera y desabastecer el mercado local, porque lo que tiene que hacer el productor es maximizar la ganancia. Claro. Gustavo, se acaba de conocer recién, el Banco Central decidió bajar la tasa de referencia de la LELIQ de 55 a 52. La recibió en 63 en diciembre. Primero la bajó a 58, después a 55 y ahora en 52. Son medidas
esto junto con una decisión de que los bancos que le presten a las pymes a 40% van a poder tener una ventaja en los encajes. Son medidas que ayudan a bajar el costo del dinero, que ayudan a bajar el costo del financiamiento, pero sin generar crisis en la política monetaria. Sí, es un poco la idea. Por ahora viene resultando a medias, ¿no? Porque lo que se está pasando es que no se está trasladando, los bancos están teniendo grandes ganancias y hay un spread de 20 puntos. Durante la gestión de Macri, como el mercado cambiario estaba mucho más desregulado, estaba mucho más flexible, lo que pasaba era que la tasa de interés era el rendimiento de las colocaciones en pesos. Entonces el Banco Central sostenía una tasa que era inviable para la economía real, que era inviable para producir. De hecho, los préstamos están totalmente por el piso, pero en pos de que la gente no se fuera al dólar. Después de las PASO, obviamente que eso se mostró que no salió bien, ese plan que fracasó, y hoy en día con el cepo, con el control de cambios, es más viable empezar a bajar la tasa. Yo creo que hay un límite igualmente ahí, que es la brecha, ¿no? El dólar blue. Si el rendimiento de las colocaciones en pesos es muy bajo, es cierto que hay una parte de los ahorros que se pueden ir al dólar, a la brecha. Si bien la brecha yo no creo que tenga impacto inflacionario, de hecho no se demostró que no fue así entre 2012 y 2015, yo creo que sí tiene un impacto en la economía real, es importante que no se dispare. Ahora, si estamos vos decías recién, estamos al mismo nivel que septiembre del año pasado en cuanto a las retenciones. Imagino la respuesta, pero me gustaría preguntártela a vos. ¿Por qué vemos, por ejemplo, tractorazos o ese tipo de manifestaciones si se supone que en cuanto a lo que es el bolsillo de ese sector está igual que hace 4 o 5 meses? Sí, el tipo de cambio real, ¿no? El valor del dólar en términos de bienes estaba un poco mejor en ese momento que hoy en día, pero yo creo que hay ahí una cuestión política también metida ideológica en el medio. Sí, a ver, es cierto que el gobierno de Macri fue más benevolente que el gobierno de Cristina respecto de las políticas del sector agropecuario, así como una de las primeras medidas de Alberto Fernández fue suspender la suba de tarifas, una de las primeras medidas de Macri fue bajar las retenciones, y de algún modo eso, entre comillas, se devuelve con un tractorazo o sin ese tractorazo. Hay muchos de los tractorazos que están alimentados por dirigentes del PRO, dirigentes de Cambiemos. Estuvimos en estos días a dirigentes aliados de Carrió estar a la vanguardia de estas protestas, así que me parece que es muy clara, ¿no?, la expresión de quienes salieron a la calle. Sí, que hay una cuestión política detrás de las manifestaciones, es una verdad, una realidad, eso es así, pero bueno, creo que el sector agropecuario también se la está, entre comillas, viendo venir. De hecho, la recaudación, producto de que la economía venía cayendo, estuvo en el último año todos los meses en rojo. ¿Cuándo se recuperó? En noviembre y diciembre. ¿Por qué? Porque anticipando que iban a subir las retenciones, el sector agropecuario empezó a sobreliquidar granos en pos de evitar esta suba de impuestos. Eso está bueno. ¿Es más una protesta para decir, bueno, hasta acá? ¿O es más una protesta diciendo, se te fue la mano? Me parece que es más lo primero, ¿no? Que es una manera de decir, hasta acá aceptamos. Hasta acá estamos, más no. Y yo creo que tiene algo de marcar la cancha, que tiene un poco ese objetivo. Habrá que preguntarle a los productores, pero entiendo que puede ser algo, sobre todo porque lo que se esperaba en los sectores agropecuarios era que la suba de retenciones fuese un poco mayor, ¿no? Porque hoy en día la verdad es que no fue tan grande como se esperaba, sobre todo a la soja. ¿Y qué perspectiva tienen sobre la inflación del mes de enero? Bueno, a nosotros nos está dando alrededor del 4%. Sigue siendo alta. Sigue siendo alta, Tiene un efecto de arrastre. Hay un efecto de arrastre, sí. Es un problema que con ya un ancla tarifaria, con un ancla cambiaria, la inflación sigue alta. ¿Pero por qué? Primero, por esto que vos bien decías de la inercia, por un lado, y por el otro lado, el anuncio de precios cuidados, el anuncio del acuerdo de precios y salarios, lo que hace es que muchos empresarios remarquen antes, en pos de que cuando llegue el acuerdo, cuando efectivamente se firme, cuando efectivamente se congelen los precios, poder llegar con el mayor oxígeno posible y de algún modo tener un colchón para aguantar los meses o las semanas o los trimestres que dure el acuerdo. Entonces, por eso la inflación de enero sigue siendo alta, aun cuando no va a haber suba de tarifas, por lo menos el dólar por ahora parece controlado. ¿Qué es lo que subió? Bueno, nosotros lo que nos dio más alto fue, o lo que nos está dando más alto en realidad es alimentos y bebidas. La carne está dando muy alta, la carne dio un 6% en diciembre, cuando la inflación dio 4%. Hay un factor estacional, que se recortan las cabezas de ganado en la primera parte del año, pero también hay una cuestión de vuelta, de subir para evitar futuros congelamientos. Carne, lácteos, infusiones, eso dio todo muy alto, alimentos y bebidas. ¿Estás viendo expectativa positiva en la economía para arrancar o está todavía en una situación de veremos? Yo creo que son menos negativas. La verdad es que positivas me parece que todavía no. De hecho, en líneas generales, y nosotros desde Ecolatina también estamos proyectando una caída del PBI para este año, quizás una recuperación a partir del segundo semestre,
pero en la primera mitad del año, sí, segundo semestre... Brote verde y segundo semestre no se puede. No, Evitemos hablar de segundo semestre que nunca llegar. Viste que en la Argentina los segundos semestres no existen, al menos en los 4 años de macrismo. Pero digo, ¿cómo cerró en caída del PBI el 2019 de Macri? Cerró en casi 2,7%, casi un 3%, después de un año en donde había caído 2,4% en 2018, con lo cual fue una caída de casi 6% en 2 años, es mucho. Es mucho. ¿Y ahora qué pronostican para este 2020? Nosotros tenemos una caída del 1,5%, un poquitito más. Es bastante menos, sí, es cierto, y de vuelta la tendencia se va a empezar a revertir. Claro. ¿Por qué? Justamente porque se empezó a tener políticas más expansivas, que no está garantizado que funcionen. Si fuera tan fácil también las podría haber aplicado Macri. Pero bueno, se está apostando a salir de la recesión a través del crecimiento y no a través de seguir achicando al Estado y seguir mejorando las cuentas públicas vía recorte del gasto, sino aumento de los ingresos. Hay en la provincia de Buenos Aires un gran debate por la ley que se acaba de sancionar, la ley impositiva. ¿Estuviste siguiendo el impuestazo? Sí. ¿Había un impuestazo? A ver, hubo subas muy fuertes, ¿no? La suba del 75% es una suba muy fuerte, sobre todo si uno la piensa en términos nominales. 75% es un número espectacular. Ahora bien, la inflación fue del 55%, con lo cual no es tan grande y además llega nada más al 12% de los propietarios en valores que todavía están muy por debajo de los valores reales. ¿Hay una suba de impuestos? Sí, es cierto. La situación fiscal de la provincia es muy compleja. De hecho, ayer la Secretaría de Finanzas de Axel Kicillof ya anunció que van a sentarse a negociar con los acreedores de bonos. Entonces, un poco lo que está intentando el gobernador es, de la misma manera que el presidente, es robustecer las cuentas fiscales sin seguir ajustando el gasto, que por ahí era de vuelta la dinámica que había implementado el gobierno anterior y de la cual, vale remarcar, se vanagloriaba mucho. Siempre los distintos ministros, sobre todo jóvenes, festejaban que los ingresos crecían por encima del gasto, que el gasto estaba cayendo. Y con ingresos que estaban cayendo también en términos reales, ¿no? Gracias, Matías, muy claro. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Hacemos la primera pausa. Enseguidita nos metemos ya con precios cuidados. Ya está aquí la secretaria de Comercio Interior, Paula Español. Dije Claudia y en la presentación me corrigió Tuni, que siempre está atento a todo. Paula Español enseguidita. Y también está el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. Se puso en marcha, como hablábamos recién con Malena Galmarini, el Plan Argentina ACE. ¿De qué se trata? Enseguida también lo cuenta él. La próxima hora, para que estés bien informado de lo que pasa en la Argentina de hoy. Ya volvemos.